Muy buenas noches, estimadas, estimados aprendices, ¿cómo están? Vamos a iniciar la primera sesión en línea hoy 16 de marzo del curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Estaba dando unos minutos, se ingresaban más personas, en fin. Bueno, mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento. Yo soy médico de profesión y soy antropólogo. Tengo estudios de posgrado en microbiología clínica y trabajo temas de enfermedades infecciosas y otro tipo de enfermedades con población indígena y afro. En Colombia yo seré su instructor para este curso. El presente curso está destinado a profesionales, tecnólogos y técnicos en salud que requieren conocer elementos conceptuales y normativos para implementar procesos y procedimientos operativos básicos que garanticen una atención en salud integral, oportuna y de calidad a las víctimas de ataque con agentes químicos. Este curso, estoy verificando, este curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agente químico inició desde el 13 de marzo y terminará el 20 de abril. Sin embargo, y es un tema que en todos los cursos pues genera ciertas inquietudes, es que las evidencias del curso se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 17 de abril, con el fin de realizar las actividades de finalización del curso para el día 20 de abril. Entonces, es un curso de 48 horas de formación complementaria, iniciando el 13 de marzo, finalizando el 20 de abril, pero muy importante recordar que las evidencias se pueden enviar únicamente hasta las 12 de la noche del día 17 de abril. Esta primera semana va del 13 de marzo al 19 de marzo y esta es la primera sesión en línea del curso. La segunda sesión será el día 24 de marzo, también a las 7:30 de la noche. La tercera sesión será el día 31 de marzo a las 7:30 de la noche. Y la última sesión, el día 10 de abril a las 8:30 de la noche. La vamos a hacer ese día un poco tarde porque ese 10 de abril tengo otra sesión de otro curso a las 7. Entonces, para dar tiempo a terminar la otra sesión, esa última sesión del 10 de abril será a las 8:30 de la noche. Eh, bueno, muy bien. La metodología de este curso, la metodología está centrada en la construcción de autonomía, la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales. El curso está soportado en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación integrados en ambientes virtuales de aprendizaje. El propósito de este curso es capacitar al personal de salud para garantizar que las víctimas de agresión por agente químico reciban en cualquier institución de salud una atención oportuna, pertinente y con racionalidad científica, de manera que se logre reducir el daño físico y mental, así como que se desarrollen acciones que les garantice el acceso a la justicia, a la protección y al restablecimiento de los derechos. En esta primera semana nos centraremos en analizar los lineamientos y las normativas que rigen la atención a este tipo de víctimas. En la segunda semana evaluaremos cómo debe ser el manejo inicial de estas víctimas de ataque con agente químico, la atención de urgencias y cómo se deben manipular los elementos de material probatorio. En la tercera semana hablaremos de la atención psicológica que deben recibir estos pacientes víctimas de ataque con agente químico,
aprenderemos sobre los primeros auxilios psicológicos de estos pacientes y la última semana construiremos las fichas y los reportes que es preciso llenar cuando estamos ante un caso de víctima de ataque con agente químico. De la misma forma, vamos a construir, de acuerdo al sitio donde trabaja cada uno de ustedes, una ruta intersectorial y vamos a ver cómo deberíamos nosotros activar estas rutas intersectoriales para que la atención de estos pacientes sea rápida y oportuna sin ningún retraso. Es preciso recordar que en Colombia los ataques mediante agentes químicos son un delito y representan una de las formas en las que se manifiesta la violencia de género. A pesar de los esfuerzos estatales, esta violencia sigue causando víctimas y con frecuencia estas son atendidas de forma inadecuada en las diferentes instituciones responsables del restablecimiento de sus derechos, sectores salud, justicia y protección. Hoy vamos a ver cómo existen diferentes leyes que protegen los derechos de salud, de justicia, de protección y del trabajo a esas personas que son víctimas de ataque con agente químico. Por tal motivo, el presente curso hace parte de las acciones que el Ministerio de Salud y Protección Social está realizando para garantizar que todas las víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género reciban una atención integral, oportuna y de calidad que permita su pronta recuperación. Su principal objetivo es brindar a los equipos de salud información clara sobre las particularidades de las agresiones por agentes químicos, así como las acciones que deben implementarse en diferentes momentos para reducir el daño y tratar las afectaciones a la salud. La estrategia metodológica está centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de formación por competencia, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas tanto reales como simulados. Los resultados de aprendizaje que esperamos alcanzar en este curso son los siguientes. El primero es reconocer los lineamientos normativos sobre la atención y la garantía de derechos a víctimas de violencia basadas en género, teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Ese es básicamente el tema de esta primera semana. Vamos a entender qué leyes están rigiendo la atención, qué leyes son las que protegen los derechos de estas personas víctimas de ataque con agente químico. Hay muchas, pero vamos a mirar las 5 o 6 más importantes. El segundo resultado de aprendizaje es conocer y hacer cumplir el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico. El Ministerio de Salud tiene unos protocolos claros, básicos de atención para este tipo de pacientes y vamos a aprender a estudiar ese protocolo y a aplicarlo. En realidad no es difícil, es un protocolo básico que tiene unos puntos que permiten que el paciente sufra menos consecuencias pues, después de este tipo de ataque. Entonces vamos a aprender cuáles son esos pasos del protocolo. El tercer resultado de aprendizaje es realizar la toma de muestras con fines forenses de las víctimas de ataque con agentes químicos, teniendo en cuenta también los protocolos existentes. Nosotros decimos, claro, nosotros somos personal de salud, nosotros no estamos en principio preparados para manejar esos materiales y muestras con fines forenses, pero tenemos que aprender y tener unos conceptos básicos de cómo vamos a respetar esa cadena de custodia y cómo vamos a cuidar todos los objetos que pueden ser parte del material probatorio.
¿Por qué el personal de salud debe estar entrenado en este tipo de situaciones? Básicamente porque el paciente víctima de ataque con agente químico consulta inicialmente, llega primeramente al hospital y son los trabajadores de la salud, el médico, la enfermera, las primeras personas que entran en contacto con él. Por lo tanto, son los primeros que deben identificar qué elementos de material probatorio tiene el paciente y cómo deben ser manejados. Es indispensable que lo estudiemos, que lo aprendamos y que seamos consecuentes pues con ese protocolo existente. El cuarto resultado de aprendizaje es aplicar primeros auxilios psicológicos teniendo en cuenta la guía de atención y normativa vigente. También vamos a mirar el protocolo que tiene el Ministerio de Salud para aplicar los primeros auxilios psicológicos. Me gusta mucho porque estos primeros auxilios psicológicos en realidad nos sirven para atender muchas víctimas de diferentes tipos de violencia. En este caso estamos hablando de la violencia que generalmente es basada en género y que tiene que ver con el uso de agentes químicos. Pero aprender el protocolo de los primeros auxilios psicológicos nos permitirá abordar diferentes pacientes víctimas de diferentes tipos de violencia. Entonces va a ser muy interesante aprender sobre estos primeros auxilios psicológicos. Y el último resultado de aprendizaje, perdón, es aprender a reportar la víctima de ataque con agentes químicos según los lineamientos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Civigila y RIPS. Ustedes saben que el país tiene un sistema de vigilancia epidemiológico que conocemos todos como Civigila. En la época del COVID, pues todos estábamos pegados de esos reportes del Civigila, cuántas personas hubo hoy con COVID, cuántas fueron vacunadas, cuántas se murieron. Era el sistema que día a día nos estaba informando cómo iba aconteciendo la pandemia por el COVID-19. Pues ese sistema Civigila pues, es el que tiene que controlar todos los eventos de importancia en salud pública, y uno de los eventos de importancia en salud pública son las víctimas de ataque con agente químico. Este sistema nosotros tenemos que aprender a manejarlo. El sistema tiene unas fichas, unos documentos. Hoy se maneja prácticamente de manera virtual. Hasta hace unos años había que hacerlo en algunos sitios manual, pero ya con el advenimiento de los puntos de internet y todas las instituciones de salud se conectan a la página de Civigila y van haciendo sus reportes. ¿Por qué es importante aprender a reportarlo? Porque si el país no reporta sus casos de importancia en salud pública, pues el país nunca se preparará para atenderlos, no tendrá toda la infraestructura, los recursos, incluso recursos jurídicos, económicos, políticos, para hacerle frente a los problemas que se presentan en el país. Es supremamente importante en realidad que aprendamos que este evento, junto con otros, claro está, son muchos los eventos que deben ser reportados siempre en el sistema Civigila. Hay algunos eventos que se reportan semanalmente, no son tan críticos, pero otros eventos como este, por ejemplo, deben ser reportados justo el día que suceden. Ese mismo día debe reportarse pues para que el Estado colombiano, las autoridades en salud lo identifiquen y sean consecuentes con ello. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, esta primera semana estamos con los lineamientos normativos, enseguida lo vamos a ver cuáles son esos lineamientos normativos. Después vamos a ver el protocolo de urgencias, el manejo de material forense, los primeros auxilios psicológicos y por último aprenderemos a manejar los códigos del RIPS y las fichas del Civigila para hacer el reporte.
Los invito a que naveguen pues por la plataforma Sayuna, es una plataforma bastante amigable en realidad, me parece mucho mejor a la que teníamos hace 2 años, que era Territorio. Revisen en la plataforma el cronograma, las rutas, los enlaces de las sesiones en línea, allí están los tutoriales, está el material de importancia pues para cada unidad, que son 4, y también en la plataforma van a encontrar algunas normas de netiqueta para aprender pues o tener presente cómo debemos relacionarnos al interior del grupo de trabajo. Bueno, ¿cuáles son como las tareas, las evidencias que tenemos pues para esta semana? Bueno, para esta semana hay varias cosas que les voy a pedir que tengan presente. La primera de ellas es que, empezando el curso, por favor, le pido a cada uno que ingrese y verifique sus datos personales, el nombre completo, el apellido y el documento de identificación. A veces hay errores, a veces esos errores luego al final del curso, cuando ya se ha dado un certificado, son casi imposibles de solucionar. El momento para solucionar y verificar si mi nombre y mis datos personales están bien es ahora, al inicio, para que al final se genere el reporte, y el reporte salga pues con todas las especificaciones correctas. Entonces, digámoslo así, la primera tarea que yo les pido es que verifiquen sus datos en la plataforma. La segunda tarea que también les pido, importante, es que se presenten en el foro social, ¿no? Que estos cursos del SENA me parecen fabulosos porque se conectan personas de todos los rincones del país, con diferentes perfiles. Cuando hay varios conectados, no sé qué, en realidad qué sucedió hoy con el link, pero bueno. Cuando hay varios conectados, pues hacemos unos diálogos súper interesantes, conociendo cómo se comportan los eventos en cada región del país. Eh, el grupo siempre es muy diverso, y esa presentación en el foro social pues nos permite conocernos un poco, y también cómo no construir de pronto algunas redes de trabajo, porque de pronto está conectado a alguien que está en mi misma ciudad pero en otra institución, o está allá al otro lado del país, pero yo necesito conectar con esa parte del país, con esa comunidad, en fin, hay muchas oportunidades para construir una red a través sencillamente del foro social. Entonces los invito que una vez revisen sus datos personales, que estén bien, que se presenten en el foro social, ¿sí? Se presentan en el foro social y nos vamos conociendo, vamos replicando. Eso en realidad resulta súper interesante. Luego, hay realmente dos evidencias que son calificables. Recuerden que para obtener el certificado, que es muy importante para quienes trabajan en las IPS, y, cómo no, para todos los que tuvieron interés en matricularse en este curso, pues les será interesante tener el certificado. Entonces, para obtener el certificado hay que cumplir con unas evidencias, que son, entre comillas, las tareas que tienen estos cursos del SENA. Para este curso, que es de 48 horas, necesitamos 8 evidencias y hay que cumplirlas. Si ustedes mandan una evidencia y tiene algún error, tiene algún inconveniente, pues siempre hay una oportunidad de corregirla, volverla a mandar. En el SENA no se penaliza el envío tardío de las evidencias, es decir, en esta primera semana, como les dije, va del 13 al 19, la idea es hacer las 2 evidencias, pero si por algún motivo pasamos a la segunda, tercera semana y queda pendiente una evidencia
anterior, ustedes la pueden mandar. Lo importante es que todas las evidencias queden enviadas a más tardar. Dijimos el 17 de abril a las 12 de la noche. Todas las evidencias deben quedar enviadas allí. Las evidencias se califican y todas deben ser aprobadas con el A de aprobadas. Las 8 evidencias para poder obtener el certificado. No pasa nada, una evidencia me quedó mal o en el cuestionario me rajé, pues puedo volverlo a hacer. En los cuestionarios, como por ejemplo en la semana 1 y en la semana 1, en la 2 y en la 3 tenemos cuestionario. En esos cuestionarios siempre el sistema nos da la opción de volverlo a presentar. De hecho, cuando lo volvemos a presentar, nos muestra los errores. Entonces, en realidad es muy fácil poder pues aprobar estos cuestionarios. Ahora, si por algún motivo ustedes presentan el cuestionario 2 veces y ya no le dejan la tercera vez y pasó algo, estaban diligenciándolo por segunda vez, se fue la luz, se fue el internet y perdieron la segunda oportunidad, escriben un mensajito en el foro de dudas e inquietudes y me dicen, señor instructor, necesito una tercera ocasión pues para mandar mi cuestionario y aprobar la evidencia y yo se las activo. A veces pone problema el sistema y no deja por ningún momento activar un cuestionario más de 2 veces, pero normalmente sí se puede. Aunque como les digo, generalmente la segunda vez que hacemos el cuestionario ya con los comentarios que nos salen en la plataforma lo vamos a poder resolver. Bueno, esta primera semana, ¿qué evidencias tenemos? ¿Cuáles son las evidencias de cumplimiento para esta primera semana? La primera evidencia para cumplir está en la plataforma, usted la resuelve directamente en la plataforma, no me deben enviar nada y sencillamente la plataforma es la que le saca la calificación si está aprobado o reprobado. Es un cuestionario sobre la violencia de género y los ataques químicos. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, marco normativo internacional y nacional, particularmente lo referido al tema de la normativa vigente. Víctimas de violencia por agentes químicos en Colombia. Además, lea el siguiente contexto inicial, los ataques químicos, un tipo de violencia de género. O sea que hay que leer esos 2 documentos. Una vez leídos los 2 documentos, pues ustedes ingresan a la primera evidencia de la semana y le dan clic al cuestionario y lo van resolviendo. Con seguridad que en la primera oportunidad tendrán muchas opciones de aprobarlo, pero si por algún motivo tienen que ir a la segunda, pues van a la segunda. Y si por algún motivo deben ir a una tercera, me escriben un mensajito porque probablemente la plataforma no les permita una tercera opción. Esa es la primera evidencia esta semana. La segunda evidencia de esta semana es hacer un mapa mental sobre los derechos de las víctimas por agentes químicos. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, marco normativo internacional nacional, el mismo que leímos para la evidencia anterior, y también se recomienda revisar en la web el documento Cartilla Práctica de Derecho de las Víctimas Sobrevivientes de Ataques con Agentes Químicos, en el cual se hace mención a unas leyes en particular que vamos a revisar cada una de ellas. La Ley 906 del 2004, la Ley 1257 del 2008, la Ley 1438 del 2011, la Ley 1639 del 2013, la Ley 1773 del 2016 y la Ley 1971 del 2019. Es preciso tener en cuenta realizar el mapa mental a partir del desarrollo de estas leyes
y de las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los derechos que tienen que ver con salud, protección, trabajo y justicia de las víctimas de ataque por agente químico? Entonces vamos a revisarla cada una, desde la ley del 2004 hasta la más reciente del 2019. Entonces empecemos. Recuerden que hay leyes que restablecen el derecho a la salud, otras restablecen el derecho a la justicia, otras restablecen el derecho a la protección y otras restablecen el derecho al trabajo de estas personas que son víctimas de ataque con agente químico. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera, la ley 906 del 2004. En su artículo 11 dice: derechos de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en este código. Eso quiere decir que esa primera ley 906 de 2004 restablece el derecho a la justicia, porque está hablando de la administración de justicia según unos términos establecidos en la misma norma. Ley 906 de 2004, derecho a la justicia. Ley 1257 de 2008, el mapa mental es básicamente hacer lo pueden hacer, hay diferentes plataformas en las que lo pueden hacer. Si les cuesta dificultad o el computador no les navega en esas plataformas, pueden ingresar a un PowerPoint sencillo y hacerlo ahí. En la mitad del mapa mental voy a poner el título o la idea central, que son los derechos de las víctimas por ataques químicos. Y yo voy a ubicar en el mapa mental cuáles son las leyes. Nos vamos a concentrar en estas 6 que voy a leer. Ya vimos la primera. Y vamos a aclarar cada una de ellas cuál derecho me está protegiendo de las víctimas. Si es el derecho a la justicia, si es el derecho a la salud, si es el derecho al trabajo, o si es el derecho a la protección, ¿sí? Entonces, esta ley 906 del 2004 será la primera. Derecho de las víctimas. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en los términos establecidos en esta norma. Esa primera ley es una ley garantista de los derechos a la justicia. La segunda ley, ley 1257 del 2008, adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico de protección y atención. Esta segunda ley 1257 de 2008, en el que se garantiza a las mujeres la protección contra la violencia a nivel público o privado, es un artículo, una ley, perdón, que nos está restableciendo el derecho a la protección. Es una ley que garantiza la protección a las mujeres contra cualquier tipo de violencia. Entonces tenemos una, derecho a la justicia, esta, derecho a la protección. Luego tenemos la ley 1639 del 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido y se adiciona el artículo 113 en lo relacionado con las obligaciones del sector salud, estableciendo lo siguiente: atención gratuita en salud a cargo del Estado, registro y reporte del evento ante las autoridades competentes. Entonces, esta ley 1639 del 2013 restablece derechos de la salud. Tenemos la primera, restablecimiento de derechos de justicia; la segunda, derechos de protección. Esta tercera ley 1639 del 2013, restablecimiento de derechos relacionados con la atención en salud.
¿Y cómo debe ser esa atención en salud? Debe ser gratuita y a cargo del Estado. Y se debe garantizar que el evento se registre y se reporte a las autoridades competentes. Esta es la tercera ley. Vamos con una cuarta ley, la ley 1438 del 2011. Reforma al sistema de seguridad social en salud, mejoramiento de la salud y creación de un ambiente sano y saludable que brinde servicios de calidad, incluyente y equitativo, especialmente lo relacionado con el artículo 54, donde las víctimas quedan exentas de cuota moderadora u otros pagos sin importar el régimen al cual estén afiliadas. Otra ley que tiene que ver con el sistema de salud. Entonces tenemos dos leyes con el sistema de salud. La primera de arriba, la 1639 del 2013, que dice el Estado se hará cargo de la atención y el caso se debe reportar. Y esta ley 1438 del 2011, en el cual se hacía una reforma del sistema de seguridad social en salud, dice que las pacientes recibirán los pacientes recibirán toda la atención relacionada y no van a tener que pagar ningún copago. Pues es una atención sin cuota moderadora, sin copago. ¿Sí? Ley 1438. O sea que es protección al derecho a la salud. Ley 1773, donde se define la pena de prisión para el agresor desde mínimo 150 meses a máximo 360 meses, según la gravedad de las lesiones. Esta ley 1773 del 2016, pues tiene que ver también con la justicia, porque está diciendo que sea como sea, ese agresor debe recibir una pena entre mínimo 150 meses a máximo 360 meses, de acuerdo a las características del ataque y a las lesiones de la víctima. Entonces es otra ley que me va a proteger básicamente el derecho a la justicia. Y la ley 1971 del 2019, que busca priorizar los derechos en atención en salud y promover el acceso al trabajo de las personas víctimas de ataque con sustancias o agentes corrosivos de la piel. Claro, porque estas personas pues pueden quedar con unas secuelas severas, con daño en su cara, quemaduras, en fin. Y esta ley 1971 del 2019 pues va a restablecer los derechos al trabajo para esas personas. Entonces, mire que tenemos derecho a la protección, a la justicia, a la salud y al trabajo. El mapa mental lo construyen desde una idea central de derechos de las víctimas de ataque y van a colocar derecho a la justicia, derecho a la salud, derecho a la protección, derecho al trabajo. Esos son, en realidad, las normas que debemos mencionar en esta evidencia. Las voy a repetir. Ley 906 del 2004, derecho a la protección. Y hacer en el árbol que construyan, hacer un pequeño, hacer un pequeño resumen de qué es esa ley. Eso, pues, en la plataforma, en los documentos del curso sale, digamos, está descrito cada una de estas leyes, pero también lo pueden buscar en otras páginas de internet. Entonces, Ley 906, derecho a la protección. Ley 1257, perdón, Ley 906, derecho a la justicia, no a la protección. La Ley 1257 de 2008 es la que es derecho a la protección, específicamente
a las mujeres, protección contra cualquier tipo de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y la protección al ejercicio de todos los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico de protección y atención del Estado colombiano. Ley 906 del 2004, Derecho a la Justicia, Ley 1257 de 2008, Derecho a la Protección. Ley 1639 del 2013 tiene que ver con el restablecimiento de los derechos de la salud, porque ¿qué dice esta Ley 1639 del 2013? Dice que la atención de esta persona víctima de ataque debe ser gratuita y debe estar a cargo del Estado. Los hospitales no se pueden negar en atender a estos pacientes víctimas de ataque con agente químico. Esta ley 1639 del 2013, entonces, es una ley que restablece derechos de la salud. La ley 1438 del 2011, vuelvo a repetirla, es otra ley que restablece los derechos a la salud, porque en esta ley se expresa que las personas que son víctimas de ataque con agente químico, independientemente del sistema al cual pertenecen, subsidiado, contributivo, el régimen especial, no deben pagar ninguna cuota moderadora por su atención. Todo debe ser completamente gratuito. O sea que es otra ley que restablece el derecho a la salud. La ley 1773 es otra ley que tiene que ver con la justicia, porque define que el agresor debe recibir una condena ejemplarizante de mínimo 150 meses a máximo 360 meses. Entonces, esa ley 1773 del 2016 también restablece los derechos a la justicia. Y la última, la 1971, que tiene que ver con el acceso al trabajo. El mapa mental, mis estimados aprendices, realmente debe estar relacionado con estas 6 leyes que son las más importantes. Podemos mencionar otras cosas, claro que sí. La atención en urgencias, de acuerdo a los protocolos de atención con agentes químicos, lo determina la resolución 4568 del 2014. Muchas cosas de este curso que estamos viendo pues son sacadas de esa resolución, como son el protocolo de atención médica, el protocolo de atención en primeros auxilios psicológicos. Esa es otra resolución, la pueden mencionar si quieren, pero esa resolución es la que dictamina cómo debe ser la atención en urgencias de esta persona víctima de ataque con agente químico. La atención en salud física y mental conforme a servicios y tecnologías incluidos en los planes de beneficios están normatizados en la resolución 3512 del 2019. Realmente allí está especificado qué se puede ofrecer al paciente y qué no. Pero recuerden que hay una ley que dice que se le debe dar toda la atención al paciente sin necesidad de que existan los famosos copagos, o sea que la persona va a recibir toda la atención disponible en el sistema sin pagar ningún copago. ¿Y cuál es la atención disponible en el sistema? La que está en la resolución 35.2. Los servicios y tecnologías en salud necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las áreas afectadas del paciente deben ser financiados con cargo a los presupuestos máximos de la nación, o sea, como al reaseguramiento que tenemos nosotros con la nación según la resolución 205 del 2020. Volvemos a repetir, estos pacientes no se les debe negar nada y no tienen que pagar. El Estado
debe cubrir, digamos, esas atenciones, esos recursos que no están cubiertos por el sistema de seguridad social que tenga el paciente. El paciente también tiene derecho a que se informe a las autoridades competentes la ocurrencia del hecho y que se puedan elevar las denuncias responsables, o sea, las denuncias a los responsables. Una cosa es reportar del Ministerio de Salud un evento de salud pública grave de importancia como es un ataque con agente químico, eso es una cosa. Y otra cosa es que se tenga la oportunidad de que ese evento se pueda denunciar ante las autoridades judiciales. Hay que hacerlo en las dos vías, reportarlo al Ministerio de Salud y denunciarlo ante las autoridades judiciales. También existe un derecho a que se recolecten y preserven todas las evidencias del hecho punible que aporten a la investigación de la autoridad competente y a que se tome declaración en el sitio del ataque o en el hospital. Eso es clave porque siempre pasará que de pronto la víctima lanza la mano y le quita una gorra, las gafas al agresor y digamos, ese objeto resulta siendo un material, una evidencia probatoria para identificar el agresor, ¿sí? Si de pronto la disposición del agente químico se hizo en una jeringa y se puede recoger la jeringa, pues la jeringa también es un material probatorio. La ropa de la ropa de la víctima que quedó impregnada con la sustancia también, porque nosotros debemos llegar hasta las últimas consecuencias de los análisis de qué sustancia es la que está produciendo la quemadura. Cuando nosotros identificamos la sustancia, podemos hacer un recorrido de cómo llegó esa sustancia al agresor, dónde la compró. Hay muchas sustancias que son prohibidas, son de control y los expendedores pues tienen reportes específicos de a quién le vendieron esa sustancia. Entonces, hay que recoger esa camisa donde se prueba que la sustancia es tal ácido que solo lo venden en tal sitio, solo lo usan los que procesan tales materiales y así se puede llegar a identificar a ese agresor. Entonces, recolectar todo ese material probatorio y la declaración, ¿no? La declaración inicial de la paciente o del paciente víctima del ataque, pues es clave porque esa primera declaración, pues él podrá decir eh, algunas características de ese agresor, que en muchas ocasiones es conocido para la víctima, pero en muchas otras más es un desconocido, es un tercero. El agresor intelectual pues busca a un tercero para que haga eh, el lanzamiento del ácido y mm, digamos que a través de este tercero se puede llegar en realidad a quién es el autor intelectual de este ataque. Recuerden, todas las personas víctimas de ataque deben recibir protección porque probablemente detrás de esta violencia vienen amenazas, no solo para él y para la familia. Las autoridades competentes deben ofrecer las garantías necesarias para el cuidado de estas personas, evitar futuros ataques y mantener al agresor lejos de la víctima. Pero todo esto se logra solo si hay una declaración, hay una denuncia y hay unos elementos de material probatorio que permiten que la justicia pueda hacer un seguimiento del evento. Si llegamos y, no, la ropa que traía la paciente se mandó a la lavandería, ya se lavó, ella sí parece que lanzó la mano y traía una gorra en la mano, pero cuando entró eso se botó a la basura, pues si nosotros no aprendemos a tener presente que todos esos elementos de material probatorio
nos pueden ayudar a restablecer los derechos, pues vamos a perder una oportunidad muy grande y vamos a dejar en cierta forma desprotegida a esa víctima. Las víctimas tienen derecho a la dignidad, a la intimidad y a la privacidad, ¿cierto? Ellos a veces querrán contarle lo que pasó a algunas personas, a otros no. Mm, El estar también permanentemente preguntándole sobre el evento puede generar también situaciones de revictimización, ¿sí? La víctima merece pues que la justicia mm, haga una verificación de la verdad, de las causas que llevaron a ese ataque. Eh, la víctima también tiene derecho a que se intente hacer una reparación pues, de ese acto violento, ¿sí? Y la víctima también, como no, tiene derecho a que le informen cuáles son sus derechos, ¿cierto? Que yo tengo unas leyes que me protegen mi salud. No se preocupe que usted, hasta que no esté bien, no se va. Hay unas leyes que me protegen mi trabajo. Si voy a estar incapacitado mucho tiempo, eh, igual voy a estar protegido por el trabajo. Que tengo unas leyes que van a castigar a ese agresor, va a ser un castigo ejemplarizante, y que tengo unas leyes que me están brindando la protección específica para evitar, por supuesto, una revictimización o una segunda agresión. Bueno, muy bien, esos son básicamente las dos evidencias que tenemos para esta semana. Como les dije, el primero es el cuestionario para el cual deben leer el marco normativo y también el documento que habla sobre los tipos de violencia de género. Y el segundo, la segunda evidencia, que es construir este mapa mental con estas leyes que les acabo de mencionar. La 906 del 2004, la 1257 del 2008, la 1438 del 2011, la 1639 del 2013, la 1773 del 2016 y la 1971 del 2019. Con esas 6 leyes que construyen ese mapa mental, pues tenemos una evidencia bien lograda y tenemos una buena calificación, por supuesto. Bueno, ¿qué me falta? No olviden, por supuesto, lo que ya les dije, revisar sus datos personales, de presentarse en el foro social, de interactuar con los demás. Otra cosa también importante para el desarrollo de las evidencias, el SENA los últimos años nos ha venido insistiendo mucho a los instructores sobre los derechos de autor. De hecho, a nosotros se nos da acceso a 2 software que nos permiten evaluar si los datos de las evidencias o el cuerpo de la evidencia pues ya había sido presentado por otra persona en el curso o es un dato nuevo, ¿no? Yo pues en realidad no paso todas las evidencias por esos software porque sería un trabajo, pero de cuando en vez estoy pasando una que otra evidencia para que sea evaluada por el software. Y sí, resulta pues incómodo y penoso cuando encuentra uno hasta se copió 100% de otra evidencia presentada hace tantos años, ¿no? No, queda uno maluco, yo ni sé cómo abordarlo a veces, decirle al aprendiz que de dónde sacó eso, que eso ya había sido presentado, que tiene una similitud del 90%, en fin, eso termina siendo un hecho, pues sí, un poco incómodo. Entonces, tengan mucho cuidado con esos derechos de autor, respeten si toman parte de otro trabajo anterior,
referenciarlo y mencionarlo. Y realmente no está difícil hacer estos mapas mentales. Yo ya prácticamente lo desarrollamos aquí en la clase. Entonces, sí, si toman textos del internet o de donde sea, pues por favor los citan. Recuerden que tenemos espacios de comunicación asincrónico como el foro de dudas, inquietudes, las notificaciones y eh, el correo electrónico. Y tenemos pues cada semana básicamente la sesión en línea, que esta primera fue de hoy, 16 de marzo. La segunda será el 24 de marzo, es la semana próxima, el martes. La tercera será el 31 de marzo y la cuarta y última será el 10 de abril. Pues acuérdense que se nos atraviesa Semana Santa, pero bueno, creo que tenemos que avanzar también durante la Semana Santa, no podemos dejar como ese espacio ahí. Y nada, bienvenidos nuevamente a su curso Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Espero que lo disfruten, que aprendan, que toda la información que está contenida aquí en la plataforma en este curso, pues es muy valiosa, que la descarguen y la guarden, ¿no? Como material de consulta. En esa última semana va a ser bastante interesante hacer el ejercicio de la ruta de activación, porque una cosa bien diferente es decir, yo trabajo, bueno, yo estoy en Medellín, trabajo aquí en Medellín en el Hospital Pablo Tobón, es el hospital de cuarto nivel de, de la ciudad y del país, uno de los mejores del país. Y si llega un paciente víctima de ataque con agente químico a ese hospital, pues habrá una ruta especial de atención, pero si llega de pronto a un hospital de segundo nivel como en Caucasia, Ciudad Bolívar, pues cualquier hospital que ustedes me quieran mencionar que es de segundo nivel, pues la atención también será diferente. Pero si llega a un hospital de primer nivel, pues también, ¿no? Un hospital de pueblo, un hospital básico, la atención será diferente. Entonces, dependiendo de ustedes, cada uno de los aprendices donde esté trabajando, a veces habrán 3 o 4 que trabajan en el mismo sitio, pueden hacer la misma ruta de activación, pero ¿cómo se imaginan la activación de la ruta cuando le llegue a su hospital un caso de estos? Ah, no, yo llamo al equipo de salud mental. Muy bien, si está en el hospital, llegará el psiquiatra, la psicóloga, pero si estoy en un pueblo, probablemente tengo accesos a la trabajadora social de la alcaldía, la psicóloga, ¿no? Entonces, llamarla a ella. Voy a llamar a medicina legal, a la fiscalía, si estoy aquí en Medellín, pero de pronto en el pueblo solo tengo un juez o una inspección de policía, entonces, ¿a dónde voy a llamar? Entonces, miren que las rutas, aunque todas deben llegar a la resolución del problema, todas las rutas son diferentes, todas las rutas de activación tienen que ser diferentes porque yo no puedo pretender que si estoy por allá en el Alto Baudó, si estoy por allá en el Bajo Putumayo, si estoy por allá en el Chocó, en el Amazonas, en una institución de primer nivel, pues la ruta de activación es diferente a si estoy en la ciudad, si estoy en Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, en donde en un hospital será muy fácil llamar al especialista en toxicología, será muy fácil tener una unidad de quemados con especialistas en cirugía plástica, será muy fácil que llegue el soporte de salud mental con psiquiatras y psicólogos, pero en otras instituciones no lo voy a tener. Entonces esa ruta de activación necesariamente se comporta diferente dependiendo de dónde se encuentre el paciente. Mis estimadas, estimados aprendices,
Muchas gracias, pues, quienes están mirando la grabación en diferido. Eh, Espero que les vaya bien con el cuestionario del mapa mental. Realmente los espero a las próximas sesiones en línea cuando hay varios conectados, pues se vuelve muy interesante porque discutimos, hablamos, nos presentamos. Como les decía al principio, estos cursos tienen gente de todos los rincones del país, ¿no? Y me gusta porque en muchas ocasiones ya algunos de los que están haciendo el curso tuvieron el infortunio, digo yo, pues de tener que atender unos pacientes de este tipo y entonces nos cuentan la historia, aprendemos todo, ¿sí? Yo, aunque trabajé casi 25, 26 años en urgencias, nunca me llegó una paciente víctima de ataque con agente químico por violencia, pero sí me llegaron accidentes químicos en centros de investigación, en lugares de venta de objetos químicos que se cayó un frasco y se partió y se expuso la gente, digamos, a un químico. Eso sí que me llegó muchas veces. Tenía que tomar uno también decisiones rápidas. No, no había, digamos, un interés violento, pero sí habían todas las secuelas iguales. Personas quemadas, personas eh, con muchas secuelas. Entonces, pero afortunadamente, en realidad nunca debe ser muy frustrante, ¿no? Llegar una persona lesionada por alguien que quizás la conocía, con ese lema de decir, yo te quiero hacer sufrir, no te quiero matar, te quiero quemar, quiero que sufras, quiero dañarte la cara, pero no te voy a matar, es terrible. Muy bien, muchas gracias pues por su atención y nada, nos vemos entonces eh, el próximo que dijimos, 24 a las 7:30 para la próxima sesión. Hasta pronto y espero tener muchos conectados la próxima semana en el curso. Y espero que avancen con estas dos primeras evidencias y todos las envíen adecuadamente. Muchas gracias, hasta luego.